Muy buenos días, Socorrito. Un abrazo fraterno para usted. Qué gusto compartir nuevamente en este horario, a esta hora de la mañana de sábado. Y acá es sábado, desde donde generamos esta transmisión, este, esta clase, pues, desde la ciudad de Popayán, en Colombia. Y los días sábados, durante esta jornada, hacemos el trabajo de profundizar, ahondar, ¿verdad?, en todo lo que tiene que ver con el estudio del Apocalipsis, específicamente todo lo que tiene que ver con el mensaje a las siete iglesias. Allí ya, como ustedes saben, este es el tercer ciclo de las enseñanzas que tenemos mm, ya con respecto a este tema. ¿Por qué no hemos avanzado más allá de estos capítulos o de este mensaje de las iglesias? No hemos avanzado porque todo lo que después del mensaje a las siete iglesias se expresa el escrito, pues, de Apocalipsis, tiene que ver con la conciencia espiritual que se incorporó a la iglesia, a los creyentes, al menos en ese mundo que les tocó vivir a ellos, que por cierto, y dicho sea de paso, pues era un mundo bastante hostil, un mundo que la máxima hostilidad, pues, que se conoce, ¿no? El máximo rechazo del mundo de los hombres a Dios, pues, se tradujo ahí en el Imperio Romano, en la persecución, en la masacre que había, en la continua, pues, matanza que se dio en ese mundo. Hoy tal vez el mundo no está configurado a esos extremos, ¿verdad? Se habla mucho de las libertades, de la tolerancia, se habla mucho de la libertad religiosa, de la libertad de cultos, pero, Socorrito y queridos estudiantes y amigos que nos sintonizan, ¿qué queremos decir con esto? Que si bien es cierto, no hay ese tipo de persecución en el mundo hoy, eh, la, lo que sí vemos es una total y absoluta apatía, ¿ya? Que pues tiene que ver también con cómo está configurado el mundo hoy. Tal vez en el tiempo en que se escribe Apocalipsis, pues se traducía en la máxima expresión de administración humana el matar, el llegar al punto de matar muchas personas, familias enteras, recuerden, fueron masacradas, muertos, hombres, mujeres, niños, sin distingo por seguir el Evangelio y por dar testimonio de la resurrección de Cristo. Y no era que ellos hablaban de la resurrección o decían, hey, Cristo ha resucitado. No, ellos mismos eran testimonio. Por eso los trataban de exterminar. Entonces, si hoy es cierto, si bien es cierto, Socorrito, que hoy no hay esos niveles, pues, de brutalidad, digamos, con respecto a cómo están las sociedades hoy, todavía persisten. Si usted echa una mirada a los musulmanes, a estos extremistas religiosos, pues, uno dice, tal vez el mundo musulmán, una parte del mundo musulmán, y perdónenme, tal vez de lo que voy a decir, pero una parte que ustedes conocen del terrorismo religioso asociado a a esa cultura, pues se traduce pues en una lucha religiosa continua. Tal vez en ese sentido sí es muy diferente hoy lo que muchos hacen en nombre de la religión. Creo que tengo que ser cuidadoso, Socorrito y amigos aquí que me escuchan con respecto a lo que digo, porque ustedes saben que algunas palabras podrían bloquear nuestro video porque pues dicen que generamos odio y generamos, bueno, todo lo que ellos en el algoritmo, ¿verdad? Del, del YouTube se dice que de pronto es discriminatorio, pero pues no estamos hablando nada diferente a la realidad, a lo que continuamente vemos en las noticias. Tal vez en esta parte del mundo, Socorrito y amigos, acá en Sudamérica, en Norteamérica no vemos extremismos religiosos, como si se ven en el mundo musulmán. ¿Ya? Donde hay ejércitos creados en nombre de la religión para exterminar, en palabras de ellos, exterminar a los infieles. Entonces, en ese sentido, sí, ese mundo de allá es muy diferente al mundo romano, ¿ya? Porque hoy hay un mayor extremismo en ciertas partes, en ciertos países musulmanes, hay una encarnizada persecución y siempre ha sido así, lastimosamente. Hoy vemos que esa perversión de entendimiento e intolerancia también, por darle un nombre, Socorrito,
de alguna manera pues ha producido en el mundo mm, extremismos religiosos. Ahí es donde el contexto de Apocalipsis pues tiene todo que ver, ¿sí ven? Entonces no estamos hablando acá o inventándonos algo que no tenga contexto en el mundo de hoy. Tiene contexto. Lo que vemos en el mundo de hoy tiene todo el contexto, Socorrito, tiene todo que ver con la manera como hoy está configurado el mundo, al menos en algunas naciones, ¿no? En algunos sectores de nuestra sociedad donde vemos un continuo y total, no solo la apatía, sino la persecución religiosa misma. Hoy también podemos ver, por ejemplo, estas ideas que hay, ideas progresistas, ideas modernas, ideas nuevas, donde se exalta, y eso no es nuevo, Socorrito, se exalta el humanismo, se exalta el yo puedo, pero el yo puedo sin Dios. Yo puedo porque soy un ser humano inteligente, yo puedo porque soy una persona que puede evolucionar, yo puedo porque tengo capacidades, yo puedo porque mi propia fuerza y mi propia mentalidad, y yo soy Dios de mi propio destino y yo hago mi propia religión, ¿ya? Esos pensamientos por eso son muy peligrosos hoy. ¿Cuánta gente que ha sido capturada en esos pensamientos? Donde vemos que, como siempre digo, y usted me ha escuchado, Socorrito, se sacó a Dios de la ecuación, ¿sí o no? Se lo sacó a Dios de la ecuación. Entonces, ahí es que podemos nosotros lastimosamente ver que tal vez hay muchas partes del Apocalipsis que si bien es cierto fueron manifestación de ese mundo para esa generación, para la configuración de conciencia de esos creyentes, pues hoy no es muy diferente. Hoy tal vez es diferente por los avances de la tecnología, por el transporte, bueno, porque las sociedades han evolucionado. En ese sentido será diferente, pero no en el sentido de la corrupción del corazón y del pensamiento humano, Socorro. La corrupción de la conciencia y el pensamiento humano siempre han estado presentes, siempre el hombre ha querido manipular todo, siempre el hombre ha querido seguir su propio camino, o sea, como dije, sacando a Dios de la ecuación, y una vez que se sacó a Dios de la ecuación, pues ¿qué queda? Todo sistema perverso anticristo expresado y dado a conocer y manifestado desde el mundo de los hombres, o lo que yo digo, desde el mundo del gobierno de los hombres. Por eso por allí también en nuestro canal, si ustedes amigos pronto llegan apenas a esta conexión, sabemos que ya hay algunos que nos siguen todos los martes y los sábados, pues queremos decirle que les agradecemos que nos escuchen y les agradecemos que tengan también ustedes y que se den la oportunidad de conocer una perspectiva diferente del libro de Apocalipsis, más allá de lo escatológico, de lo teológico, inclusive podría yo hasta decir de lo distorsionado que está hoy eh, la interpretación del Apocalipsis, pues se usa simplemente para producir miedo, pánico, terror, manipulación. Nosotros estamos acá arrojando luz desde la conciencia espiritual incorruptible de Cristo para entender qué vigencia tiene hoy la revelación de Jesucristo tras el libro de Apocalipsis. No lo que está por cumplirse. Aquí no voy a hacer un análisis de que si tal líder religioso, si tal país, si tal ejército, si va a haber guerra entre tal nación. No, aquí no estamos haciendo esos análisis. Simple y sencillamente porque eso es un círculo vicioso en el mundo. Siempre habrá guerras, siempre naciones serán destruidas y se levantarán otras, siempre habrá hombres perversos de entendimiento, siempre se levantarán anticristos, no solo un anticristo, como bien lo relata el apóstol Juan en sus epístolas. Amados, ustedes se han dado cuenta, dice Juan, que es el último tiempo y muchos anticristos han salido por el mundo. Y eso lo decía Juan en su época, hace 1800 años, que habían salido muchos anticristos. Hoy hay muchos más. No hay un anticristo, o sea, no hay el rey de los anticristos, como comúnmente se cree. Y esto lo digo pues para que ustedes que tal vez llegan y se conectan por primera vez a esta clase, a esta transmisión, porque sepan que esta no es una transmisión al azar, sino que estamos de forma exclusiva compartiendo una clase con los estudiantes que se conectan. En este caso está nuestro estudiante Socorro aquí, con quien hemos venido compartiendo, analizando y hablando de estas perspectivas escatológicas proféticas. No, como dije, analizando acá a ver qué guerras viene, Socorrito,
o cuál es la próxima pandemia, o cuál es el próximo anticristo que se va a levantar, o cuál es el próximo presidente de alguna de nuestras naciones que va a aparecer con cachos y cola y pijama roja. No. De una vez les aclaro, si usted viene a esta clase a buscar ese fanatismo teológico religioso, pues acá no lo va a encontrar. ¿Qué sí vas a encontrar aquí en esta clase? Vas a encontrar exactitud, precisión y sobre todo iluminación del entendimiento para comprender la perspectiva, la dimensión, la envergadura escatológica y profética del contenido de Apocalipsis que se ha mantenido y se ha guardado de generación en generación. Acá tampoco vas a encontrar que defendemos una posición teológica exclusiva. Por ejemplo, los premilenialistas, los amilenialistas, los postmilenialistas o los millennials tampoco. No, no vas a encontrar eso acá. No tenemos un sesgo teológico, ¿verdad, Socorro? No hemos querido no dejarnos contaminar de ello. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos querido fluir simplemente según el Espíritu de Cristo nos lleve, según el Espíritu de Cristo nos ilumine y añada a lo que ya hemos venido construyendo. Así que, bueno, bienvenido si usted está por primera vez aquí y no se olvide dejarnos sus preguntas, dejarnos sus mensajes y con mucho gusto, si usted tiene alguna pregunta o inquietud, le responderemos a la mayor brevedad. Muy bien, entonces tenemos la referencia del capítulo 3, 2, ¿verdad? Donde estamos en el mensaje a Esmirna. Recuerden que el mensaje a Esmirna hace parte, pues, uno, no solo de la expresión del Evangelio en esa época, pues Juan de Patmos dirige unas palabras, unas cartas a manera de relato escatológico, pues, seguramente a sus amigos, a las iglesias que él conocía y que él había mirado regadas por toda Asia, como dice, pues, al principio del relato. Sino que aquí de forma magistral, y en esto sí queremos, Socorro y yo, ser unánimes, de forma magistral, Juan de Patmos recibe revelación, iluminación y conocimiento espiritual para cifrar un mensaje detrás de códigos de conciencia espiritual. Tal vez esto va a sonar como loco, Socorrito. Usted me ayuda. A ver, Juan de Patmos recibe conocimiento de Cristo, iluminación e inteligencia espiritual. Recuerden que cuando hablamos de conciencia espiritual no estamos hablando de que algo llega simplemente y se va. No, es que este Juan recibe ese conocimiento y sabiduría para, mediante unos cifrados, unos códigos, unas palabras muy bien estructuradas y escritas, dejar un mensaje espiritual para alentar y animar a los creyentes que por todos lados en el Imperio Romano eran perseguidos hasta la muerte. Él les brinda esperanza. Por eso el mensaje inicia con un mensaje a la plenitud de la iglesia. Hay 7 iglesias. Eso ya lo hablamos pues de días anteriores, clases anteriores. Usted puede regresarse y mirar los primeros análisis que hicimos donde pues en el capítulo 1 hablamos de todo el contexto, ¿verdad? Y siempre vamos a estar flotando como en esa realidad del contexto desde el cual Juan expresa este mensaje a sus amigos, a sus hermanos, a sus copartícipes de la tribulación. Entonces, el mensaje a Esmirna, recuerden que también hicimos un análisis ya anteriormente, no solo cultural y arqueológico, sino también etimológico, desentrañando pues la manera como estas ciudades tenían una configuración que le permitía a la iglesia florecer aún en medio de la tribulación, Socorrito. ¿Ya? Ahora bien, aclaremos, no eran solo 7 iglesias. Como dije al principio, este es un mensaje que está codificado. Hay 7 iglesias porque, pues, simple y sencillamente, el número 7 es el número de la plenitud, del reposo, de la totalidad, de la obra cumplida, de la consumación. Por eso, si alguna iglesia importante, por ejemplo, alguien me dice, pastor, ¿por qué no está la iglesia de Jerusalén allí? ¿Nos puede responder esa pregunta? Yo sí podría, pero no en este momento. Tal vez lo podríamos dejar para el final, cuando terminemos. Socorrito, recuérdeme explicar por qué
desde nuestra perspectiva y de este estudio, la iglesia de Jerusalén no aparece aquí en este relato. Aparecen las ciudades, diríamos, de origen griego, ¿no? O ninguna de estas ciudades que ustedes ven aquí en el nombre, pues era una ciudad eminentemente judía o israelita o tuviera alguna conexión o historia con Israel. De pronto sí podemos decir que en la historia y en lo estudiado y en lo investigado, Socorrito, muchas de estas ciudades sí tenían colonias, grandes colonias de judíos creyentes, eso sí. Pero esas colonias siempre estuvieron presentes y hasta el tiempo de hoy vemos que están presentes en muchos lugares, en muchas naciones. Hay mucha gente pues de origen israelita que tiene sus asentamientos, inclusive sus sinagogas. Aquí cerca a nuestra ciudad de Popayán hay una gran sinagoga en la ciudad de Cali, una sinagoga israelita. Muy bien, entonces el mensaje es mirra era una sustancia. ¿Recuerda, Socorrito, que usted nos ayudó con la investigación de qué era la mirra y cómo se preparaba? Quisiéramos retomar, por favor, si usted tiene a mano allí ese comentario, ese relato, esa investigación, Socorrito, para darnos un poquito de contexto y rematar con el final de Esmirna. Vamos a terminar hoy Esmirna. Le cedo la palabra, Socorrito, para que nos lea sobre la mirra. Significado de la mirra. En la antigüedad, la mirra valía más que su peso en oro, debido a las apreciadas y valiosas propiedades curativas que confería esta resina. La mirra se menciona muchas veces en uno de los textos médicos más antiguos que se conocen, el papiro de Ebers del siglo XVI a.C., y es un tesoro de recetas y prescripciones del antiguo Egipto. Además, la mirra se menciona con más frecuencia que ninguna otra planta en los escritos médicos de Hipócrates en los siglos IV y III antes de Cristo, pero la mayoría de nosotros no sabemos ni de qué color es la mirra. La cuestión es que saber qué es y para qué se utiliza la mirra que regalaron los Reyes Magos al niño Jesús suscita bastante curiosidad. La mirra es una planta originaria de Egipto, que fue muy difundida durante la antigüedad debido a sus propiedades aromáticas y para la salud. Se ha utilizado tanto para la producción de perfumes como para embalsamar a los muertos o como medicamento y para tratar las heridas desde la Grecia clásica a la actualidad. Junto al sándalo y al incienso, la mirra sea uno de los saumerios más comunes. Los poderes antibacterianos de esta resina ayudan a ralentizar la putrefacción, Wow. matando bacterias y otros microbios. La Biblia explica que Jesucristo es Salvador para todo el mundo. En el relato evangélico, los magos de Oriente, guiados por la luz de la fe, representada por la estrella, adoraron al niño que estaba con María, su madre, y le ofrecieron oro como rey, incienso como Dios y mirra como hombre que habría de sufrir para salvarnos. De esta manera, la mirra representa de alguna manera a Dios como hombre. La mirra se usaba para embalsamar a los muertos. Los Reyes Magos reconocían así la vulnerabilidad de Jesús, que moriría para salvar al ser humano. Recurso inagotable, como las leyendas que existen en torno a sus propiedades, se dice que la mirra servía para hacer ofrendas en cultos, sacrificios y embalsamientos. La mirra simbolizaría así la sangre y el dolor del hombre, convirtiéndose en bálsamo para el género humano. El nombre de Esmirna significa mirra y es un nombre muy apropiado porque la mirra es un perfume cuya fragancia se percibe al ser triturada. Aquí tenemos el caso de una iglesia que estaba siendo triturada por causa de la persecución. Bueno, miren qué datos interesantísimos tenemos de la mirra, por favor.
No, bueno, necesitaríamos hacer solo una clase para hablar de la mirra y su tipología escatológica asociada al nuevo pacto y asociada a lo que Cristo el Señor manifestó en el mundo. Porque es que con ese, bueno, y hay otras cosas que podríamos hablar de la mirra, no solo en el resumen que Socorrito nos ha planteado. Pero noten que nosotros estamos hablando y estamos planteando el mensaje a las 7 iglesias desde una perspectiva de conciencia, no desde una perspectiva profética de lo que iba a pasar, de lo que iba a suceder, de, bueno, digamos, desde la teología tradicional cristiano-católica. No estamos nosotros planteando este análisis y este estudio desde esa plataforma, sino que estamos planteándolo desde un estado de conciencia. Y ahí es donde va a ser relevante entender que la mirra era un elemento preservador. Esa es la palabra más importante, Socorrito, la mirra, preservar. Diríamos entonces la relevancia del mensaje a esta iglesia, a esta congregación, a estos hermanos en Esmirna, tenía que ver con qué? Con la preservación. El mensaje Esmirna. Seguramente en esta ciudad se comerciaba mucho, como lo investigamos Socorrito hace unos meses atrás ya. Recuerden que Esmirna era un centro comercial de la época y sobre todo, ya en el dato que nos da Socorrito, la mirra valía más que el oro, hágame el favor, entonces no estamos hablando de cualquier sustancia. Permítame hacer esta extrapolación, Socorrito. ¿Cuánto vale un pensamiento? ¿Cuánto valdría? ¿Cuánto estarían ustedes dispuestos a pagar por un pensamiento que prolongara nuestra vida sobre la tierra? Un pensamiento, no una fórmula médica, estoy hablando de un pensamiento. ¿Cuánto vale un descubrimiento científico? ¿Cuánto podría valer un descubrimiento científico, una idea científica, médica, clínica, para aumentar en 10 años la vida de una persona? ¿Qué decimos 10? Vamos a bajarle para aumentar un año la vida. ¿Cuánto puede valer ese pensamiento, ese descubrimiento, esa configuración? Ustedes saben que todos los inventos y los descubrimientos del hombre en todas las áreas son porque todo pensamiento se alinea a unas acciones en el tiempo y en el espacio. Por eso Dios está en medio de la ciencia. La ciencia y Dios no tienen por qué pelear. Cuando a Dios lo ha sacado de la ecuación de lo científico es que se pelea, porque los hombres se llenan de vanidad, los hombres se han llenado de orgullo. Y como dice el apóstol Pablo, y como ellos eh, se propusieron no tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a sus propios razonamientos que se hundieran en su tonto pensar y en su entenebrecimiento. Se dice Romano. Entonces, Esmirna, una ciudad, unos creyentes que tenían el entendimiento espiritual para preservarse, Socorrito. Uy, no, creo que no vamos a poder culminar con Esmirna hoy, pero bueno. Entonces, como estamos hablando desde una conciencia espiritual y unos códigos que el apóstol Juan o Juan de Patmos escribe a ellos, porque tenían una gran capacidad de recibir la palabra, preservarla, atesorarla y guardarla sin que se corrompa, como la mirra. No dice ahí que se usaba para embalsamar, se usaba para sanar, se usaba para curar, se usaba para evitar la podredumbre, se usaba en las batallas para curar los heridos. ¡Wow! ¡Qué cosa tremenda, Socorrito! Ahí es que tiene sentido esto. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero, el postrero, el que estuvo muerto. ¿Qué lo preservó al que estuvo muerto? La mirra. ¿Y qué es la mirra? La mirra es la conciencia espiritual plena que Dios el Padre colocó en el espíritu de su Hijo, a tal punto de que Dios el Padre, una vez que Cristo el Señor cumplió la tarea en la cruz, dice que Dios el Padre le plació levantarlo de los muertos. Y luego el apóstol Pablo dice, y si el mismo espíritu que levantó de entre los muertos a Jesucristo está en ustedes,
el mismo espíritu que levantó de los muertos a Jesucristo le dará vida. ¿Qué es eso? Eso es una configuración de conciencia, Socorrito. ¿Con qué batallamos tanto nosotros? Con tratar de entender qué debo pensar, qué debo hablar y qué debo sentir. Estamos demasiado contaminados y no sabemos qué debemos pensar, qué debemos hablar. Oramos de forma dispersa, no oramos unánime como iglesia, como generación. Cada uno está por su lado, cada uno busca lo suyo propio, cada uno hace lo que se le pega a la regalada voluntad. Cada uno busca respuestas a sus propios problemas. Y Dios no está pensando así, es que Dios no ha pensado individualmente. Dios siempre ha pensado colectivamente, por eso Él con el Hijo eran uno. Antes de que los pensamientos fueran los pensamientos de Jesús, los pensamientos de Jesús eran primero la prioridad del Padre, la agenda del Padre, lo que el Señor Jesús accedía como pensamientos de Dios. Esa es una dinámica que nos ha faltado construir como iglesia, amados. Entonces, bueno, aquí está el mensaje a Esmirna, el que estuvo muerto y vivió. Tiene sentido, ¿verdad? Que se le dirigiera el mensaje a Esmirna y en ese primer expresión se les diga el que estuvo muerto y vivió. ¡Wow! Los de Esmirna entendían perfectamente a qué se estaba refiriendo, porque la ciudad de Esmirna es Mirra. Socorrito, le doy la palabra antes de que terminemos el tiempo. Si va a decir algo. No, mi pastor, que realmente, como usted nos decía hace 8 días, que todas las palabras tienen un significado dentro de la Biblia. Y uno lo leía, pues, mirra, y ni siquiera sabíamos que Esmirna era mirra, Sí, señor. pero uno, ahora con su explicación, pastor, se viene a uno tantos pensamientos. La mirra es como preservó toda la vida de Cristo, la El vida de los cuerpo. creyentes ahí, Socorrito, para de los creyentes. Sí. la mirra preservó el cuerpo de Cristo en la tumba 3 días. Ujú. Claro, Y tres qué es días, la mirra? Entonces, ¿qué es la mirra según Apocalipsis? Es la conciencia incorruptible de Dios. claro, imagínese. ¿Por qué el cuerpo de Jesús no se pudrió si nunca lo embalsamaron? ¿Qué lo Ujú. preservó? ¿Qué no lo hizo contaminar? La conciencia incorruptible, claro. Le voy a decir Ujú. en un aspecto profético. La mirra que los sabios de Oriente le entregaron cuando era niño, antes de que él tuviera conciencia, esa tenía el simbolismo. Aquí traigo la conciencia en la que vas a vivir el resto de tu vida. Ujú. Si usted ve nomás que era un regalo que le hicieron, no, ellos le estaban regalando un símbolo de la conciencia que lo iba a levantar y lo iba a preservar siempre. La mirra, Glorioso, mi pastor. glorioso, Socorrito, no hay otra palabra, glorioso. Glorioso. Nosotros también tenemos esa misma conciencia. Lo que pasa es que se nos han perdido los papeles un poco, Socorrito. Aquí estamos en el Ujú. intento de volver a retomar el camino en esa conciencia. Por eso les decíamos a nuestros amigos que se conectan aquí que, bueno, tengan muy en cuenta lo que aquí estamos diciendo porque no hablamos cosas sueltas de lo que se nos ocurrió esta jornada, sino que venimos en un constante ascensión de progresión espiritual de entendimiento y conciencia. Así que, bueno, estamos avanzando y vamos a seguir adelante con esta enseñanza por hoy. Se nos acaba el tiempo ya. Queremos aprovechar para invitarles a que se conecten, a que nos sigan en nuestros, bueno, hoy vamos a, ahora los días miércoles vamos a también transmitir por el canal de YouTube, solo los miércoles por ahora. No tenemos la manera de transmitir también los domingos, solo los miércoles estaremos tanto en Facebook como en YouTube. Así que les invitamos a que se suscriban a nuestro canal, a nuestras clases y continúen con nosotros conectados. Socorrito, gracias por la atención y bueno, nos Bueno, vemos mi en pastor. una próxima oportunidad. Gracias a todos por estar allí. Bueno, Déjenos sus preguntas, bueno, déjenos sus comentarios, por favor, y con mucho gusto les atenderemos en el tiempo adecuado.